haciendo de azafatas para conseguir vivir con títulos grandes de carreras universitarias. Y luego, hablando de lo de Fraga, pues es esto. A mí que no me digan quiénes son, a mí que me traigan los que lo han hecho esto. Si la policía dice que son los de tal o de cual, lo que quiero saber es que esa policía pueda detener alguna vez a algún señor de estos y saber el castigo que ha tenido. Por ejemplo, los incendiarios. Nunca he visto una fotografía de un incendiario y ni la pena que le ha causado. Y llevo muchos años pidiéndolo. Hombre, me gustaría ver ese incendiario, qué multa le han puesto y cómo es la cara de él y saber quién es. Porque si un político hace algo, sale su cara, sale su foto, sabemos la pena y sabemos los líos que tiene, pero de esta gente no sabemos nada. Por eso, y la autoridad en la calle, los robos y todo esto, a mí me gustaría ver como en Inglaterra, en Londres, estudiando allí, el policía de la calle lo conoce y lo saluda y habla con usted porque sabe quién es, está paseando la calle. Y aquí, desde que los guardias civiles no van por los montes y los policías no están en la calle paseando, creando, y aquellos serenos de noche que servían también para vigilar, es decir, la autoridad está perdiendo y luego le ponen la disculpa. No, es que además no vale la pena detener a nadie porque luego va al juez y lo suelta. Es cierto. El otro día no sé qué leía yo de alguien, de uno que le pegó una paliza a su perro y le rompió una pierna. Fue al juzgado a denunciarlo, pero con todos los requisitos legales. Pues el juez lo mandó otra vez al dueño porque estaba en el juicio y no podía tomar una decisión porque el trámite judicial, pero en otros países el juez toma la decisión, por lo de pronto usted ya no ve más a este perro, porque luego le volvió a pegar al perro y dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Hay que solucionar y hay que cambiar tanto. Y con lo de Fraga yo le diré que afortunadamente estaremos allí pasado mañana en la casa de Fraga a honrarle a Fraga, los que somos de su partido y mucha gente de Villalba, porque es queridísimo, para demostrar que los de la Fundación Fraga, y hoy cuando llamé diciendo que estaría allí con ellos, me decían, mira, la casa está ahora vacía, no hay nada, como que no estaremos allí los que queremos a Fraga y los que somos de la Fundación Fraga, y seguiremos trabajando a pesar de esos ataques y de los que quieran hacer. Pero a mí lo que me interesa es que sean detenidos pronto y lleven un castigo, mayor o menor, pero que sepamos quiénes son. Otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Es a mí? Sí, adelante, por favor. Hola, buenas noches. El motivo de mi llamada, aparte de estar de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes, en especial don Gerardo, que es por quien llamo en especial, para saludarle, que le tengo mucha admiración. Y no sé si se acuerda la primera vez que yo le oí hablar en público, que fue en un mitin que vino a dar al Jofre apoyando cuando se presentaba don Manuel Fraga. ¿Se acuerda usted que vino al Jofre? Cuando viniste al Jofre la primera vez, un mitin que diste en el Jofre cuando viniste. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Y que dijo que había servido en el crucero Canarias, un barco insignia que yo le tengo mucho cariño. No, estaba en el Baleares. En el Baleares, pero sí. Yo creo que hablo algo de Canarias. No, estaba en el Baleares. Ah, bueno, pues perdone usted. Y me marché, afortunadamente, poco antes de que se hundiese. Gracias a Dios. Y luego me fui a una cosa que era muy peligrosa, que era la aviación. Y también me salvé porque me mandaron a Alemania para que me hiciese allí aviador. Antes se lo decía a Pepa. En una vez me salvé por alto y otra vez me salvé por joven. De manera que tuve la suerte de salvar la vida en esta guerra nuestra, que fue una desgracia y que todavía estamos pagando las consecuencias de esta guerra entre hermanos. Bueno, me ha ilusionado mucho verle, porque le he seguido también, no sé si usted se acuerda, yo creo que sí, que usted se acuerda que iba a un programa que tenía
Sisto Seco en la televisión, en la radio gallega, que se llamaba Faladoiro. Sí. Yo creo que usted intervenía también. A veces sí. Yo intervengo cuando me invitan en todas partes para decir lo que pienso y para poner paz en esta tierra que tanto necesita que haya concordia y paz, que haya convivencia política. Nada, hable usted. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por su colaboración. Demostrarle mi admiración y al señor también, al catedrático también, o al profesor. Le voy a decir al profesor que sepa que mi nieto me hace unos instantes me llamó desde Barcelona para contarme su primera clase de filosofía en la Universidad Autónoma. Y estaba admirado porque abuela, no me hablaron de historia, de la historia de Constantinopla y de Santa Elena, y me van contando las clases, para que sepa usted que siguen los discípulos también, aunque yo al Señor no le conozco, pero bueno, le guardo respeto igual que todos los demás. Bueno, buenas noches y nada más. Pues, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice don Gerardo y los demás también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, una admiradora, tenéis los dos. Sí, además admiradora de una parte muy cercana también de la filosofía, que como comenzábamos hablando, en estos tiempos es tan necesario. Es tan necesario para poner las cabezas, amueblar cabezas, ¿verdad que es importante amueblar un poco cabezas? Mira, hablábamos antes del Islam, que lo dejamos así, en el aire, y yo quería tocar con vosotros, antes de que termine esto, eso que se llama el holocausto silencioso, que es una feroz persecución contra los cristianos, ya no prácticamente desde el siglo pasado, desde la segunda mitad del siglo pasado, desde el 45 hasta hoy, 45 millones de cristianos han sido asesinados en el mundo. Y en lo que va de siglo, en estos 10 años, 105.000 cristianos. Esto os lo digo porque ayer en Teherán, precisamente en Irán, se condenó a muerte a un chico de 34 años que había sido, primero era musulmán, de familia musulmana, se convirtió al cristianismo, es pastor protestante, y precisamente por ser pastor protestante y exigirle que reniegue de su fe, en este momento, hoy a lo mejor, ya ha sido ajusticiado. ¡Qué horror! Entonces, esto es lo que se ha dado en llamar el holocausto silencioso. Y además, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, 10 millones de cristianos han tenido que dejar su patria, han tenido que dejar sus tierras, han tenido que dejar su hogar, lo mismo que 1 millón de judíos. Pero fijaros, 10 millones de cristianos y 1 millón de judíos. Ese escándalo está ocurriendo hoy en el mundo. Y se da la paradoja de que si, por ejemplo, alguien se mete con el Islam, no se atreve, por un lado, y por otro lado se llama una falta de respeto, es irrespetuoso. Y sin embargo, si uno increpa, por ejemplo, al Papa, se dice que es libertad de expresión. ¿Cómo veis este disparate? Una de las cosas más dolorosas de esta etapa, que yo creo que felizmente termina, porque es un ciclo terminado, así lo percibe la mayoría de los ciudadanos, es la crítica tan injusta al cristianismo como religión y como cultura. Yo he estado en distintos países de Europa y de otros continentes, también de América, y he visto que la labor de la Iglesia es una labor impresionante. La Iglesia está como no hay ONG en el mundo, ayudando al más desfavorecido, al pobre, al necesitado, en todas partes, y paga las consecuencias, como tú dices, hablando de ese holocausto silencioso. Pues bien, esa misma Iglesia que está en el mundo apoyando al desfavorecido, y que en España lo hemos visto en momentos de crisis a través de Cáritas y de otras instituciones de la Iglesia, ha apoyado de una forma muy decidida y muy clara a los más desfavorecidos, ha sido injustamente tratada, incluso en un país que se suponía de cultura cristiana y que tradicionalmente pues era uno de los países católicos y cristianos de Europa. Bueno, la verdad es que es incomprensible que esto suceda, pero también depende un poco de nosotros reivindicar que ese clima de persecución, de crítica injustificada, debe terminar, porque es eso,
un auténtico, bueno, dislate, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de justicia, con lo que es la Iglesia en este momento en el mundo. Sí. Nosotros tenemos la suerte, como decías antes, de tener un Papa sensacional, un Papa culto, con una fe como todos los papas, y eso nos defenderá mucho. Naturalmente, el otro día, como sabéis, estuvo en Erfurt, en el sitio de Lutero, y sabéis lo que dijo el representante de los evangelistas de allí, de los protestantes, de Lutero: usted es el representante de todos los cristianos. Es decir, que el Papa va consiguiendo la unión de todos los cristianos, de todos los ortodoxos, de todos los que son cristianos pero que no son católicos. Pero yo creo que llegará un momento